En la historia de Roma, se destaca un emperador por su historia intrigante, Claudio. Nacido con discapacidades físicas que lo marcaron desde temprana edad, su propia familia lo marginó. Al principio fue subestimado e incluso ridiculizado debido a estas limitaciones. Sin embargo, contra todas las probabilidades, Claudio ascendió al trono dejando su huella en la historia de Roma. Al mismo tiempo, su falta de experiencia lo convirtió en un objetivo constante de conspiraciones e intrigas en Roma. La historia de este emperador comienza en el año 10 a.C., cuando nace en una familia que formaba parte de la dinastía Julio-Claudiana, siendo hijo de Druso y Antonia, hija de Marco Antonio. Desde joven, Claudio enfrentó desafíos, especialmente tras la muerte prematura de su padre, siendo criado por su madre Antonia Minor, cuya relación con él era tensa. Claudio sufría una discapacidad física, probablemente parálisis cerebral, que afectaba su habla y movimiento, llevando a su madre a llamarlo monstruo y considerarlo incapaz de asumir un rol público en Roma. A pesar de que su abuela Livia era un poco más compasiva que su madre, aún lo reprendía con frecuencia. Sin embargo, a medida que Claudio crecía, su intelecto se destacaba cada vez más. Optó por una vida apartada de las luchas políticas y los reflectores del poder, dedicándose a la escritura y al registro de los acontecimientos de su época, motivado por el deseo de comprender el pasado. Claudio se dedicó a escribir una historia de las guerras civiles, pero su enfoque sincero e incluso crítico sobre Otaviano levantó sospechas entre los poderosos, incluyendo a su propia familia. Conscientes de las tensiones políticas, temían que Claudio no fuera una persona lo suficientemente confiable para seguir la línea oficial del partido, por lo que sus ambiciones políticas se vieron frustradas incluso antes de despegar. A pesar del cambio de liderazgo, tras la muerte de Augusto, Claudio pronto se dio cuenta de que sus esperanzas de avanzar en su carrera política serían frustradas. Aunque Tiberio, el nuevo emperador, inicialmente ofreció a Claudio el cargo de cónsul, prometiéndole reconocimiento y algunas oportunidades, las aspiraciones de Claudio pronto se vieron amenazadas. Una vez más, sus aspiraciones fueron rechazadas, lo cual dejó a Claudio desilusionado y relegado a un segundo plano en la vida pública. Ante la falta de interés en la política, Claudio encontró refugio en los estudios y la vida privada, mientras sus ambiciones políticas se desvanecían. Su interés por la historia y el conocimiento solo crecía, por lo que decidió retirarse a una vida académica, alejada de las intrigas del poder y las demandas políticas. A pesar de ser ignorado por su familia imperial, Claudio comenzó a ganarse el respeto del público tempranamente. Tras la muerte de Augusto, los caballeros romanos eligieron a Claudio para liderar su delegación, lo que demostraba un reconocimiento creciente de sus habilidades. El Senado también expresó su apoyo a Claudio, exigiendo que su casa fuera reconstruida con fondos públicos y permitiéndole el derecho de debatir en el Senado. Después de la muerte de Druso, hijo de Tiberio, algunas personas comenzaron a considerar a Claudio como el próximo emperador, pero el poderoso y temido Sejano, líder de la Guardia Pretoriana, hizo que Claudio vacilara en su búsqueda del trono. Cuando Calígula se convirtió en emperador, Claudio fue nombrado cónsul en el año 37 d.C., en honor al padre de Calígula, Germánico. A pesar de esta posición, Calígula continuó humillando y atormentando constantemente a Claudio. Aunque reconocía la utilidad de Claudio, Calígula no perdió la oportunidad de humillar y atormentar a su tío. Exigencias financieras exorbitantes, bromas de mal gusto y humillaciones públicas fueron solo algunas de las pruebas enfrentadas por Claudio durante el reinado de Calígula. Todas estas situaciones difíciles causaron un gran estrés en Claudio, afectando su salud e incluso haciéndolo enfermar y adelgazar. En una trama conspirativa que involucraba a la Guardia Pretoriana y varios senadores romanos,
Calígula fue asesinado el 24 de enero del 41 d. Cristo. Aunque no hay evidencia directa del involucramiento de Claudio en el asesinato, algunos argumentan que podría haber tenido conocimiento previo de la conspiración, ya que abandonó la escena del crimen poco antes del atentado. Sin embargo, la conspiración tomó un giro aún más siniestro cuando quedó claro que Casio Querea tenía planes de exterminar a la familia imperial, más allá de lo acordado. En medio del tumulto que siguió al asesinato, Claudio presenció la violencia de la Guardia Pretoriana, que masacró a varios de sus propios amigos en un acto desesperado de supervivencia. Claudio huyó al palacio en busca de refugio y allí fue descubierto por un pretoriano, oculto detrás de una cortina. En un gesto sorprendente, el pretoriano Lamado Gratos proclamó a Claudio como príncipe y lo llevó al campamento de la Guardia Pretoriana, asegurando su protección. Tras el asesinato de Calígula, el Senado romano se vio enfrentado a una encrucijada. La discusión inicial sobre un cambio de gobierno rápidamente se convirtió en un debate acalorado sobre quién debería ser el próximo líder de Roma. Mientras el Senado intentaba tomar el control de la situación, los pretorianos proclamaban a Claudio como su nuevo líder, desencadenando una tensa situación política. Ante la presión de los pretorianos y la resistencia de Claudio a someterse al Senado, la institución política se vio obligada a ceder. A cambio de su reconocimiento como emperador, Claudio concedió una amnistía general, buscando consolidar su autoridad y restaurar la estabilidad en el imperio. Sin embargo, no dudó en castigar a los conspiradores involucrados en el asesinato de Calígula, garantizando su propia seguridad y estableciendo un precedente de firmeza. Para reforzar su conexión con la dinastía Julio-Claudiana, Claudio exploró sus lazos familiares, adoptando el nombre de Augusto y manteniendo el título honorífico germánico. A diferencia de sus predecesores, Claudio no fue proclamado emperador por el Senado romano, sino por la Guardia Pretoriana, marcando un cambio significativo en las tradiciones políticas del imperio. Esta medida poco convencional generó controversias y críticas por parte de historiadores de la época, como Séneca. Sin embargo, Claudio supo asegurar la lealtad de la Guardia Pretoriana, recurriendo al soborno y recompensando a los soldados con varios obsequios. Al asumir el trono, Claudio enfrentó el desafío de restaurar la estabilidad y autoridad del imperio, reconociendo la importancia de mantener el apoyo de las provincias y el ejército, de las provincias de Macedonia y Acaya como provincias senatoriales. Esta medida no solo consolidó su poder central, sino que también fortaleció la conexión entre el gobierno y el Senado romano. Además, Claudio mostró rápidamente su compromiso con la restauración de la estabilidad y el funcionamiento del Estado romano. Implementó una serie de reformas integrales, incluida la restauración del Estado de Derecho, la promoción de la reforma agraria y la expansión del imperio. Durante su mandato, el Imperio Romano experimentó su primera gran expansión desde los días de Augusto. Provincias como Tracia, Nórico, Licia y Judea fueron anexadas o colocadas bajo gobierno directo durante su reinado. Mauritania, cuya anexión se había iniciado durante el reinado de Calígula, fue completamente incorporada al imperio después de la derrota de las fuerzas rebeldes. De manera similar, Britania, un objetivo ambicioso para Roma debido a su riqueza material y su utilidad como refugio para rebeldes galos, fue conquistada en una campaña militar liderada por Claudio. Además de las conquistas territoriales, Claudio también llevó a cabo importantes reformas internas. Un censo realizado en el año 48 d.C. reveló un aumento significativo en la población romana, y Claudio ayudó a aumentar ese número fundando colonias romanas y otorgando la ciudadanía general. Estas colonias fueron fundamentales para consolidar el dominio romano en nuevas tierras,
y garantizar su integración en el imperio. Sin embargo, a pesar de sus logros, Claudio también mostró un aspecto negativo de su personalidad. Al igual que otros líderes antes que él, tenía tendencias paranoicas e implacables. No dudó en eliminar posibles opositores cuando se sintió amenazado, lo que llevó a la ejecución de muchos senadores y funcionarios importantes. Su actitud dura hacia los judíos en Roma mostró su falta de tolerancia a la discrepancia y su voluntad de mantener el control sobre la ciudad. Claudio no solo presidió personalmente muchos juicios, sino que también trabajó para mejorar el sistema judicial romano. A pesar de algunas críticas sobre la consistencia e imparcialidad de sus decisiones, estaba comprometido con mejorar el funcionamiento de la justicia. Extendió las sesiones del tribunal, redujo los intervalos entre ellas y aumentó la edad mínima de los jurados para garantizar decisiones más experimentadas. Emitió una serie de decretos que abordaban una amplia gama de temas, desde la salud pública hasta la justicia social. Decretó que los esclavos abandonados y recuperados serían liberados, y que los amos que mataran a sus esclavos enfermos podrían ser acusados de homicidio. Claudio también tenía una visión clara para mejorar el suministro de agua y el transporte tanto dentro de Roma como más allá del imperio. Completó 2 acueductos importantes que llevaban agua a la ciudad desde fuentes distantes y garantizó un suministro adecuado de agua potable para los ciudadanos. El emperador también enfatizó la importancia de las vías terrestres y acuáticas. Invirtió en la construcción de carreteras y canales en toda Italia y más allá, incluyendo un canal crucial que conectaba el Rin con el mar y una carretera que unía Italia con Germania, iniciada por su padre, Druso. Más cerca de Roma, Claudio construyó un canal navegable en el río Tíber, facilitando el transporte de mercancías al puerto de Ostia. Como emperador, Claudio entendía la importancia de contar con el apoyo del Senado, por lo que adoptó una estrategia inteligente para ganarse la confianza de los senadores. Mantuvo la independencia y autoridad del Senado, dándoles más control sobre las provincias e incentivándolos a participar activamente en las sesiones legislativas. En sus discursos, Claudio siempre mostraba respeto y estaba dispuesto a debatir propuestas, alentando a los senadores a expresar sus opiniones libremente. En el año 47, Claudio asumió el cargo de censor, lo que le permitió controlar la composición del Senado. Utilizó esta posición para remover a los senadores que consideraba corruptos o ineficaces, y para admitir nuevos miembros leales a él. Sin embargo, la relación de Claudio con el Senado no siempre fue fácil. Enfrentó resistencia de senadores que desaprobaban sus políticas y que también resentían su ascenso al poder. Muchos senadores, incluido su propio yerno, estuvieron implicados en conspiraciones contra el emperador y posteriormente fueron condenados a muerte. Las conspiraciones se extendieron a lo largo del reinado de Claudio, con diferentes facciones buscando desestabilizar su gobierno y reclamar el poder para sí mismos. El reinado de Claudio también fue marcado por la supuesta conspiración que involucraba a su tercera esposa, Mesalina, según narrado por. En uno de los episodios más impactantes de su vida, Mesalina se casó públicamente con su amante, mientras Claudio estaba fuera de la ciudad. Esto provocó una conmoción en Roma y planteó preguntas sobre un posible intento de usurpar el trono. Narciso, un influyente consejero de Claudio, vio a Mesalina como una amenaza para el poder del emperador y convenció a Claudio de que era necesario eliminarla. En el año 48 d.C., después de Mesalina, el Senado romano, en un acto de condena, ordenó que se borraran todas las referencias a ella de la memoria pública y privada, dejando el campo abierto para un nuevo matrimonio. Los consejeros de Claudio debatían sobre quién sería su nueva esposa. El emperador eligió a Agripina la joven para ser su cuarta esposa,
lo que causó controversia en Roma, ya que Agripina era su sobrina y esto era considerado moralmente inaceptable. Sin embargo, Claudio justificó el matrimonio como algo que beneficiaría el interés público. Pero detrás de esta justificación, había un juego político en marcha. Agripina no era una mujer común y estaba determinada a asegurar el futuro de su familia. Su matrimonio con Claudio no se basaba en el amor, sino en su ambición de ver a su hijo, el futuro emperador Nerón, en el trono imperial. Poco a poco, Agripina fue construyendo su influencia y rodeándose de poderosos aliados políticos y miembros de la Guardia Pretoriana. Manipuló a Claudio y ejerció una considerable influencia sobre sus decisiones, asumiendo un papel cada vez más prominente en la administración del imperio. Tenía el poder de firmar documentos gubernamentales, negociar con embajadores extranjeros e incluso decidir sobre asuntos imperiales. Con el tiempo, Claudio expresó abiertamente su insatisfacción con sus esposas y comenzó a mostrar favoritismo hacia su hijo con Mesalina, británico, lo que representaba una amenaza potencial para el futuro de Nerón, hijo de Agripina. Este contexto alimentó las sospechas de que Agripina tenía motivos para eliminar a Claudio y asegurar la sucesión de Nerón antes de que Británico pudiera ascender al trono. Fue entonces, el 13 de octubre del 54 d.C., cuando Agripina puso su plan en marcha. Sobornó a los catadores de comida imperial y contrató a un asesino profesional para envenenar los hongos que se sirvieron a Claudio en la cena. Claudio comenzó a vomitar después de comerlos, pero el veneno no fue lo suficientemente fuerte como para matarlo de inmediato. Entonces, su médico apareció y, en un supuesto intento de salvarlo, le introdujo una pluma en la garganta para inducirlo a vomitar más. Sin embargo, el médico también estaba involucrado con Agripina, y la pluma estaba cubierta de veneno. Esta vez, no hubo escapatoria para Claudio, y murió en agonía. Tras la muerte de Claudio, Nerón ascendió al trono. Su reinado estuvo marcado por la extravagancia y la tiranía, y a menudo es recordado como uno de los peores emperadores de Roma. Tras la muerte de Claudio, Nerón ascendió al trono con un aura de expectativa y ansiedad. Sin embargo, lo que siguió fue un reinado marcado por la extravagancia y la tiranía. Con Agripina a su lado, Nerón rápidamente mostró sus inclinaciones hacia el poder absoluto y la opulencia desmedida. Bajo la influencia de su madre, Agripina, y otros consejeros ambiciosos, Nerón se convirtió en un gobernante cada vez más despiadado. Su reinado se caracterizó por excesos y escándalos, desde orgías desenfrenadas hasta la brutal represión de opositores políticos. Sin embargo, también hubo momentos de grandeza, como su dedicación al arte y la construcción de monumentos impresionantes en Roma. Pero la historia de Nerón está marcada por la infamia. Se le atribuyen actos atroces, como el incendio de Roma en el año 64 d.C., que algunos historiadores sugieren que él mismo pudo haber ordenado para tener espacio para sus proyectos urbanísticos grandiosos. Este incendio provocó una tragedia masiva y fue utilizado por Nerón como pretexto para perseguir a los cristianos, a quienes culpó injustamente por el desastre. La relación entre Nerón y Agripina se volvió cada vez más tensa a medida que él consolidaba su poder y buscaba liberarse de la influencia de su madre. Finalmente, en un acto de desesperación y paranoia, Nerón ordenó el asesinato de Agripina en el año 59 d.C., marcando un giro oscuro en su reinado. A medida que pasaban los años, la tiranía de Nerón se hizo más evidente. Sus caprichos y crueldades alienaron a muchos de sus súbditos, y las conspiraciones contra él se multiplicaron. Finalmente, en el año 68 d.C., una revuelta liderada por el general Galba puso fin al reinado de Nerón. Con su muerte, se cerró un capítulo sombrío en la historia de Roma, dejando un legado de decadencia y tragedia que perduraría por generaciones.
Espero que esta fascinante jornada, a través de la historia de Claudio, Agripina y Nerón, les haya brindado una visión más profunda del intrigante mundo del Imperio Romano. A través de sus vidas, hemos presenciado el poder, la ambición y la tragedia que caracterizaban a esta época tumultuosa. Ahora, los invito a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas historias de amor, ambición y traición? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas y sociedades contemporáneas? Déjenme saber en los comentarios qué fue lo que más les impactó de esta historia y qué enseñanzas piensan llevar consigo. Además, no olviden dejar su like si disfrutaron del vídeo y suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos sobre historia y cultura. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y del Imperio Romano. Hasta la próxima.